Encontré a Job, yo dije, no, que va. Y di gracias al Señor por esta historia de Job, que es lo que vamos a compartir hoy. Hoy vamos a compartir las dos cualidades que vencen el sufrimiento. Así que vamos a la palabra de Dios y vamos luego a seguir adelante con ella. Es una bendición del Señor este libro, muy importante, esta historia, 42 capítulos nada más. Usted puede leerlo en su casa. Es un libro poético, pero poderoso para ayudarnos, enfocarnos, y nos da herramienta qué hacer con el sufrimiento y el dolor. Así que Job capítulo 1, ¿están conmigo? Y vamos a leer desde el verso 1 al verso 5. Y dice la palabra del Señor en Job capítulo 1, verso 1 al verso 5, en autoridad de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Hubo un hombre en tierra de Uz, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía, dice la palabra, todos los días. Damos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por este momento. Nosotros honramos tu nombre, pero también honramos tu palabra. Señor, que la palabra, Señor, honre también nuestras vidas. Has dicho, Señor, que eres el Dios que honra a los que te honran, Señor. Nosotros la necesitamos. Ella es una herramienta para tener un mejor vivir, para tener una mejor vida espiritual. Ella también nos orienta en nuestras decisiones y el camino por la cual debemos andar. Pedimos tu gracia y pedimos tu bendición en esta ministración de tu palabra. Te ruego pues que hable al corazón, y que cuando se hable al corazón, esta palabra traiga gozo, esperanza, traiga fe en el corazón, y que la palabra sea como un refrigerio a sus vidas para la gloria de tu nombre. Creemos que estamos bajo pacto de la sangre de Jesucristo, y creemos ahora que bajo ese pacto el Espíritu Santo ministra nuestros corazones a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y en Él gracias te damos en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Es una historia preciosa, Job. Hay 5 libros de sabiduría en la Escritura. Uno es el libro de los Salmos, el otro es Proverbios, el otro es Eclesiastés, otro es Cantar de Cantares, pero Job también es uno de los 5. El libro de Job es un libro de sabiduría que aparece como el primer libro de la sabiduría de los 5. Job, Salmo, Proverbio
Eclesiastés y Cantar de Cantares. Así que es un libro que está de primero porque contiene una sabiduría impresionante. Les relaté que desde niño he venido sufriendo, todavía sufro, pero ahora lo hacemos en el gozo del Señor y en el poder de su fuerza. Amén, que nos fortalece, hace que estemos firmes y siempre nos muestra el camino por el cual debemos andar. Este es el libro de tanta sabiduría para los que sufren, para los que están dolidos, para aquellos que viven desesperanzados. Es un libro interesante, el libro de Job, porque ella nos aclara las dudas. ¿Por qué los buenos sufren? Es una pregunta. Esa es una pregunta que me hacía antes. ¿Por qué los buenos sufren? ¿Dónde está Dios cuando nuestras vidas son amenazadas por problemas que producen dolor y sufrimiento? ¿Será Dios solamente de las personas que tienen éxito, que han logrado, que tienen muchos bienes? Es una pregunta que nos aclara el libro de Job. Quizá el domingo que viene hablaremos sobre esa parte. Y también es un libro que nos enseña que Dios es el Dios de todos, ricos y pobres, y que la palabra es la luz que alumbra en medio de las tinieblas y en medio de toda oscuridad. Obviamente todos nosotros necesitamos la palabra de Dios porque ella es luz a nuestras vidas y a nuestros corazones. Así que si usted alguna vez se ha preguntado ¿por qué los buenos sufren? ¿Dónde está Dios que no me ayuda en mi sufrimiento? ¿Para quién es la prosperidad? ¿Para los ricos? ¿Para los pobres no? Job aclara esas dudas. Por eso es llamado como uno de los libros o el primer libro que contiene sabiduría. Los expertos lo clasifican y ponen a un hombre de una historia llamado Job. La escritura dice de Job, dice la palabra, que este hombre, dice la escritura, que él era ¿qué? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y era un hombre también riquísimo. Job vive en los dos extremos. El extremo de ser riquísimo y tenerlo todo y una bella familia, y el extremo de perderlo todo, la familia, y quedar miserable. Job vivió los dos extremos. Pero entonces, ¿por qué Dios habla de Job? Y habla y hace referencia de él, que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y por qué con estas cualidades de la vida de Job? Porque Job sufrió mucho. Sufrió mucho cuando vivió el segundo extremo. Porque el primer extremo, riquísimo, como estamos hablando, todo lo tenía, una bella familia, un hombre muy próspero. Dice la palabra que era el más grande de los orientales de esa historia. Y yo sé que muchos de nosotros queremos estar en la primera etapa de él. Tenerlo todo, ser riquísimo y ser una persona importante. Así que Job vive los dos extremos. En ese primer extremo encontramos a un Job que buscaba a Dios. Es difícil cuando una persona prospera mucho, busca a Dios porque tiene que estar ocupado en sus negocios, en sus tareas, en sus compromisos, en su progreso.
tiene que estar ocupado en su empresa. Es difícil buscar a Dios, pero ¿cómo Job lo pudo hacer? Viviendo el extremo de ser rico, tenerlo todo, nada le faltaba. ¿Cómo buscó a Dios Job? Y cómo Dios, cuando Job vive el segundo extremo de perderlo todo, toda su familia, y quedar mísero, y la ñapita es que le salieron llagas en el cuerpo. La Escritura dice que no tenía ánimo de quitarse las moscas que se le paraban en el cuerpo. Con un pedazo de tiesto, dice la palabra que era así como un pedazo de vasija, con eso se rascaba. Los perros lamían su cuerpo. El hombre quedó miserable, perdió todo, aún su familia. ¿Cómo él hizo para buscar a Dios cuando estaba en el segundo extremo? Primer extremo, rico, todo lo tenía, y segundo extremo, no tenía nada. ¿Cómo hizo Job para buscar a Dios en los dos extremos? Y la historia es preciosa porque ella nos relata en el capítulo 42 que Dios le dio 2 veces más. Y la esposa que le decía, maldice a tu Dios, ella lo dejó y luego volvió. Tan generoso era el corazón de Job que cuando volvió, él se alegró y la recibió. Yo creo que si a nosotros una esposa nos hace eso y vuelve, le decimos, ahora sí vienes a buscarme. Ya no le decimos. Así que Job vive esos dos extremos. Interesante la vida de Job. Habló mucho a mi corazón. Y es posible que también hable a nuestros corazones. Y Job, con este tema interesante, las 2 cualidades que vencen el sufrimiento, dice la palabra de Job que era un hombre que tenía una cualidad poderosa, la fe y la integridad. Cuando él lo tenía todo, él se apoyó en la fe y mantenerse íntegro delante de Dios. Siendo rico, no apartó su corazón de Dios. Habla de integridad, y eso que hacía sacrificio por sus hijos, por si acaso algún hijo le había fallado a Dios, él hacía sacrificio por ello, y lo hacía todos los días, dice la Escritura. Él hacía sacrificio a Dios, él oraba a Dios por sus hijos. Era un hombre con una integridad impresionante. Y luego llega al segundo extremo de perderlo todo, familia, y quedar miserable y enfermo y agoso. Y él también usó esos 2 recursos, esas 2 cualidades, la fe y la integridad, y no dudó de Dios. En la Biblia aparece que Job hizo muchas oraciones en la Biblia. Así aparece en la Escritura. Pero hay 3 oraciones generales que hemos podido resumir para no pasar mucho tiempo leyendo parte de sus oraciones. Y él hace 3 oraciones generales. La primera, cuando lo pierde todo. Cuando lo pierde todo, él queda en el segundo extremo, en el sufrimiento. Y cuando lo pierde todo, él dijo en la primera oración, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Tremendo eso. Eso habla de la fe de Job y de la integridad que él tenía con Dios. Esa fue su primera oración. La segunda oración que él la hace cuando está orando por su salud, por su dolor, por esas llagas,
esa dolencia, ese estado de enfermedad que tenía. Él intercede por eso a Dios. Y la tercera oración es cuando él intercede por sus amigos. 3 oraciones generales. Pero hay algo interesante. Después de tener todo Job y estar en el primer extremo de ser riquísimo, y luego llega al segundo extremo, donde quedó miserable, sin nada. Hay algo interesante que confrontó la vida de Job. Si Job no sabe manejar esa parte de su vida, entonces quizás la fe, la integridad había quedado a un lado. Y una de las cosas de Job fue que él tuvo que lidiar con su ego. La expresión ego es una expresión latina, o viene del latín, su palabra etimológica, y habla del yo. Me imagino que Job, viviendo el primer extremo de tenerlo todo, tuvo que lidiar con el yo, porque él podía plantearse a sí mismo: yo soy rico, yo tengo mucho, yo soy el más grande de los orientales de esta historia, yo soy riquísimo, yo. Eso es el ego. Usted nunca ha escuchado primero yo, segundo yo y tercero yo. Eso es ego, el yo. Si Job no sabe qué hacer con su yo, con su ego, Job no puede vencer el sufrimiento. No se hubiese podido mantener en el primer extremo de tenerlo todo, y tampoco se hubiese podido mantener cuando todo lo había perdido, si él no sabe qué hacer con el ego. Una de las cosas con la cual Dios trata con nosotros, que se le hace difícil a Dios, es nuestro ego, nuestro yo, es nuestro super yo, el egocentrismo, es nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra arrogancia. Puede ser un impedimento para Dios darte lo que tiene preparado para tu vida. Encontramos una historia que Dios tenía preparado para Job. Dice la palabra que él tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 asnas. Tenía también junta de bueyes y era riquísimo, dice la palabra. Pero cuando él vence el sufrimiento, pero tuvo que tener un encuentro con su yo, con su ego, egocentrismo, con el super yo. Tuvo que tener un encuentro con ese orgullo, esa soberbia. Tenía que vencerla primero para poder seguir caminar con Dios. Cuando Job maneja su yo, Dios está observando que Job está manejando su yo, que es consciente de su yo, y que el yo podía ser una barrera e impedimento para buscar a Dios, así como lo buscaba cuando todo lo tenía, y así lo siguió buscando cuando estaba en el segundo extremo de haberlo perdido todo y no tener nada. Así que el ego estuvo en los dos extremos en la vida de Job. Job podía con el ego: lo tengo todo, soy riquísimo, me va bien, yo soy importante, yo soy inteligente, yo soy el mejor, yo no necesito a Dios. Podía añadirle eso a Job. Pero él sabía que era su ego, que era su yo, y él decide
estar delante de Dios todos los días, por Él y por sus hijos, por sus criados. Tenía muchos criados, también dice la palabra de Dios. Luego, cuando llega al segundo extremo, Job, ¿por qué yo estoy así? El ego. ¿Por qué yo estoy viviendo esto? ¿Por qué yo vivo este sufrimiento? Otra vez el ego. ¿Por qué me pasa esto a mí si yo no soy malo? El ego otra vez. ¿Qué pasa conmigo, Dios? ¿Te olvidaste de mí? El ego nuevamente. Y una de las cosas que nos enseña la Escritura es que el yo puede ser un problema para lo que Dios tiene preparado para ti. Luego dice la palabra que cuando él maneja su ego, su yo, y sigue buscando a Dios, porque en el camino lo que impide que busques a Dios y lo que puede estorbar esa relación fructífera, esa relación creciente con Dios es el yo. Cuidado con el yo, es un problema. Amén. Pedro también tuvo que lidiar con el yo. ¿Y quién dice quién soy yo? Preguntó Jesús. Y lidió con el yo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dio la gloria a Dios y expresó que la vida diferente, la vida distinta, la vida que agrada a Dios está en potestad de Jesús. Él lo reconoce. Pablo expresa: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y Pablo también tenía muy claro el yo. Y él expresa también otro pensamiento, otras palabras. Y él dice: lo que vivo en la fe y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y él habla de él y dice que él es imitador de Cristo. Hombres que crecieron en el poder de Dios, que ellos crecieron en su búsqueda y en la presencia de Dios. Ellos crecieron porque tenían muy claro que él era, que era el yo de ellos. Amén. Jesús habla una parábola para hacer referencia de lo que puede y cómo estorba el yo. Y él habla una parábola. Y están tituladas en algunas Biblias la fiesta de la boda. Entonces, ese dueño de ese lugar, el anfitrión de esa fiesta, relata a Jesús en su parábola, eran invitados especiales. Había una lista para ellos como invitados especiales. Entonces envió a sus siervos: vayan a mis amigos, invítelos. Y comenzó allí el yo estoy ocupado. Yo estoy en mi empresas. Yo no tengo tiempo. Yo tengo muchos compromisos y yo tengo que atender mi hacienda. Llegan allá los siervos. Ya fuimos. ¿Y qué pasó? Ellos dicen: yo no puedo. Yo tengo compromiso. Yo esto, yo aquello, yo lo otro. Jesús dijo: bueno, salgan a las plazas, las esquinas, las calles. Invítenlos a todos y que se llene mi casa. Amén. Así que toda persona que permite que Dios trate con su yo, recibe bendición
sus vidas serán diferentes, sus vidas serán otras, porque eso es la historia bíblica que habla de eso, como en el caso de la vida de Job. Al leer esta historia, yo dije, ¿quién soy yo? Claro, delante de Dios, ¿quién soy yo? Y la palabra habla del yo y le dice a aquellos que son del yo. ¿Cuántos son del yo aquí? No levante la mano, por favor. Le dice a los que son del yo: la gloria del hombre es como la flor del campo que se marchitará y como la hierba verde que se secará. Bienaventurado aquel que confía en Dios y cuya esperanza está en Dios. Y la palabra también hace referencia que Él habla verdad para siempre, dice la Escritura. Así que el yo puede ser esa barrera, como estamos hablando, que quiera detener, estorbar, limitarte a que puedas disfrutar lo que Dios tiene para ti. Cuando Job tiene entendimiento, conciencia, qué hacer con su yo, entonces él se ampara no en el yo, sino cuando todo lo tenía, se ampara en la fe y en la integridad a Dios. Cuando lo pierde todo, en el segundo extremo, él vuelve a ampararse. Sus bases son la fe y la integridad a Dios. Fueron estas dos cosas, la fe y la integridad a Dios, que Job pudo vencer el sufrimiento que ellos tenían, o que él tenía. Por eso es muy importante, porque dice la Escritura que todo aquel que vence el yo, como en el caso de Job, después que vence el yo, luego, en el primer extremo de tenerlo todo, él tenía 7,000 ovejas. En el capítulo, eso aparece en el capítulo 1, capítulo 42, dice la palabra que Dios le multiplicó, le duplicó, tenía 14,000 ovejas. Tenía 3,000 camellos, y cuando vence el yo, luego Dios le bendice grandemente, y luego tenía el doble, tenía 6,000 camellos. Y luego tenía 500 asnas, y luego pasa a tener 1,000 asnas, y también mucho más junta de bueyes para arar la tierra. Así que Dios le multiplicó, porque Dios estaba observando a Job, que si Job sabe qué hacer con su yo, y toda la gloria es para Dios, y toda la bendición es para Dios, toda dependencia y todo lo que nosotros podemos decir de nuestra existencia es para Dios, Dios entonces le multiplicó. Dios tenía preparado para Job una bendición grande. ¿Qué la podía detener? El yo. Y si usted dice, ¿por qué Dios a mí no me da nada? ¿Por qué sufro tanto? Puede ser el yo. Después vamos a hablar de 4 consecuencias del sufrimiento, pero esas son las clases que vienen. Vamos a hablar de 3 clases. Hoy es la parte introductoria de la escritura de Job, un tema muy importante de la vida de Job. Así que el problema no era el sufrimiento, porque Job tenía
su vivencia de sufrimiento latente, viviente. Pero él también tenía dos cualidades como la fe, como estamos hablando, y la integridad. Job decide, no el yo, él decide las cualidades de la fe y la integridad que dieron esperanza a su vida y a su corazón. Ellos deciden por la fe y la esperanza. Por la fe y la integridad. Por eso es muy importante la integridad. ¿Está sufriendo? Entonces usted puede decir, nada, voy a tomar la fe y voy a ser íntegro a Dios. No me apartaré, no lo dejaré, no me alejaré de Dios, tampoco lo abandonaré, porque eso habla de fe y de integridad a Dios. Por eso dice la palabra que con la fe y la integridad, dice la palabra que él logró desarrollar, ser perfecto, ser recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si alguien quiere superarse en la vida, debe tomar en cuenta desde ahora en adelante la fe y la integridad, porque dice también la palabra que Dios camina, habita, Dios ama a los íntegros de corazón. Así que hoy somos desafiados. Una de las cosas que aprende Job en la fe y en la integridad, que eso trajo fruto de perfecto, trajo fruto de recto, fruto de temeroso de Dios, fruto de apartarse del mal. La fe y la integridad tienen un poder de impulsarte. La fe y la integridad tienen un poder que te ayuda a avanzar en medio del sufrimiento. La fe y la integridad tienen un poder que te ayudan a ver las cosas distintas. La fe y la integridad te impulsan a ver la esperanza y que hay un Dios poderoso y que hay un Dios que existe, un Dios real y un Dios que tiene poder de cambiar circunstancias. La fe y la integridad produce eso en la vida de una persona. ¿Verdad que es preciosa la historia? Amén. Vamos a hablar de las 3 oraciones de Job. ¿Sí? Las 3 generales. Hizo más oraciones Job. Pero en la manera que estudio la escritura, que leo de estos 42 capítulos, resumimos a 3 oraciones generales. La primera, amén, la tenemos en el libro de Job, capítulo 1. Dice el verso 20 del 23. ¿Está conmigo? Dice la escritura en la autoridad de Jesucristo. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, lo rompió en pedazos, 2 pedazos, y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué dice? Y adoró. Él puede decir, ay, no voy a buscar a Dios porque mira cómo estoy sin nada, estoy agoso, yo estoy. Pero dice la palabra que él manejó estas 2 grandes cualidades. ¿Cuáles son? La fe y la integridad. Tomando la fe y la integridad, entonces, en ese verso 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró.
y dijo en esa oración: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Verso 22. En todo esto, en el segundo extremo de no tener nada, de estar enfermo, de perderlo todo, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Cuando habla y atribuyó a Dios despropósito alguno, está hablando: Dios no me oye. Está atribuyendo despropósito a Dios. Porque Dios no me ayuda. Está estableciendo despropósito a Dios. Dios como que no me ve. Despropósito a Dios. Dios como que se olvidó de mí. Despropósito hacia Dios. Dice la Escritura que en el segundo extremo, Job no dio despropósito a Dios. Bendijo a Dios. Lo adoró y lo bendijo. Job no sabía que lo que está, es más, nunca lo supo Job, que lo que vivió él, la prueba que él vivió, él nunca supo por qué le pasó eso. Pero si dice la Biblia, porque nosotros lo leemos, Satanás se encuentra con Dios en el cielo y Dios le dice: ¿qué haces por aquí, Satanás? Aquí, de rodear la tierra y ver algunas cosas, ¿verdad? Sí. ¿Y no ha visto a mi siervo Job? Y Dios con el pecho: ¿no ha visto a mi siervo Job? Fiel. ¿Lo has visto? Claro, le dice Satanás. ¿Quién no te va a ser fiel así? ¿Quién no te va a bendecir ni adorar? Si el hombre es riquísimo. Eso lo hace cualquiera. Lo que no me das permiso para tocar sus bienes, para ver si te va a ser fiel, para ver si no es contra ti. Bueno, tócalo, tienes mi permiso, pero su alma no, porque su alma es mía. Nunca Job supo lo que vino. Nosotros lo sabemos porque tenemos la historia. Porque si Job se da cuenta por qué está pasando eso, entonces Job oraría de otra forma. Pero nosotros podemos decir entonces que Dios veía el sufrimiento de Job como una prueba pero para Job era un sufrimiento. ¿Por qué? Porque el enlace, la conversación, eso que se decide en el cielo entre Dios y Satanás con respecto a Job, Job nunca se enteró de lo que había pasado. Pero quien vivió el sufrimiento fue ¿quién? Job. Y cuando Job vive el sufrimiento, ¿cómo lo veía Dios? Como una prueba. Bueno, vamos a ver si pasa la prueba Job. Pero ¿cómo lo veía Satanás? Como una tentación para Job. ¿Cómo lo veía Job? Un sufrimiento. Hay sufrimiento, que de eso vamos a hablar la semana que viene o el otro domingo que viene atrás, de las consecuencias de los sufrimientos. Pero hoy no corresponde hablar sobre las consecuencias de los sufrimientos, para que usted pueda organizarse y usted decir: voy el domingo que viene, vengo el otro domingo, voy a llevarme a unos en la cuadra que sufren, para que Dios los bendiga también
y Dios les pueda orientar en sus corazones qué deben hacer. Así que en el caso de Job era que sufría. Dios, por esa conversación dada con Satanás, yo lo veía como una prueba. Job como sufrimiento. Y Satanás lo veía como una tentación para Job. ¿Por qué? Porque la tarea de Satanás era que Job hablara despropósito de Dios, no propósito de Dios. Que le echara la culpa a Dios. Y dijera que Dios era la causa de sufrimiento. ¿Dónde está Dios? Despropósito a Dios. Eso era, Satanás fue el que tocó, lo lleva al sufrimiento para tentarle, para que fuera contra Dios. En el caso de Adán y Eva, que pecan contra Dios, Dios le dice a Adán y Eva: de ese árbol que está en medio del huerto no comerás, porque el día que comieres de él ciertamente morirás. Nuestra versión, la versión original dice: muriendo morirás espiritualmente y luego morirás físicamente. Se dicen por allí, hablamos aquella vez, que Adán vivió antes de pecar 1500 años. Hizo un estudioso por ahí, me sacó la tabla, me multiplicó aquí y allá. Y dice, aquí dice que son 1500 años que Adán vivió antes de pecar. Y luego que pecó, vivió 940 años más, 930 años más vivió. Y si usted suma 1500 antes de pecar y 930 años, ¿cuánto es? Más de 2000. Casi. Sí. 1300 y tantos años, ¿verdad? 2430. Me sacaron acá la cuenta. Así que Job, Adán, si él pecaba, moría espiritualmente. Dios se alejaba de él. La bendición no estaba con él. La cobertura de Dios no estaba con Adán. Entonces dice la palabra en Romanos capítulo 5 que entró la muerte por el pecado. Y la muerte habla muerte espiritual y después muerte física. Adán, si no hubiese pecado en la manera de transgresión, Adán entonces hubiese heredado la eternidad. Pero fue un pecado de transgresión, no hubo sufrimiento. El sufrimiento vino años después que Adán peca. Porque saber Adán que Caín le quitó la vida a su hermano menor Abel, eso es sufrimiento, que un hermano le quita la vida a otro hermano. El sufrimiento vino después, pero en el caso de Job, el sufrimiento vino a la vida de él sin pecar. Amén. Y dice la palabra también en el libro de Apocalipsis que Satanás influenció en unos ángeles y se rebelaron contra Dios. Y luego ellos sufrieron el castigo eterno. Pero en el caso de Job, Job no se rebeló, Job no fue contra Dios, no dio despropósito a Dios por lo que estaba viviendo. Sin embargo, estaba sufriendo Job. Luego Satanás tienta al Señor, el Señor pasa la prueba y va a Pedro también. Y Pedro casi que lo agarra. Satanás me pidió tu vida, le dijo a Pedro, pero estoy orando
para que no te agarre Satanás. No te zarandee Satanás. Así que es un caso distinto al de Adán, distinto al del Señor, distinto al de Pedro, distinto al de Satanás, porque él, siendo perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, sufrió. Amén. A nosotros nos pasa una pruebita. ¿Cómo lloramos? ¿Sí o no? Estoy pasando por esto. Nos pasa algunos, 2, 3 problemitas. Era lo que me faltaba. Me cayó la plaga de Egipto. Padre. A nosotros nos pasa cualquier cosita. Y entonces manifestamos, expresamos con nuestros labios despropósito y no propósito. Pero ¿dónde está el problema? En el ego, en el yo. Ahí está el problema. Amén. Me dice el pastor Alberto una vez a la coordinación: les voy a pedir a ustedes, coordinadores, dice, si Dios le da una iglesia grande, si Dios los prospera, y él lo dijo con el corazón en la boca, por favor, pastores, sean humildes, sencillos, no sean extravagantes, no sean altivos. Es lo que le pido a ustedes, por favor. Ahí donde yo entendí por qué Dios me hizo pequeño. Ya yo sé por qué Dios me hizo pequeño. Es el yo. Aparece Eva, la de la Biblia. Si alguien se llama Eva aquí, no es con usted. Te estoy aclarando que es Eva, el de la Biblia. Le dice: Adán, vamos a comer del árbol. No. Yo creo que ahí está la sabiduría. Yo creo que sí se puede. ¿Por qué no, Adán? Después vino el sufrimiento. Porque le dijo: en tu preñez vas a tener dolor. Y tú, que todo te lo daba, vas a comer con el sudor de tu frente. Y cuando siembre te van a hacer espinos y cardos. Y el sufrimiento vino después. Pero en el caso de Job, vino siendo chévere con Dios. Amén. No estamos dando una clase para que usted sufra. No. Estamos hablando de una clase de 2 cualidades poderosas, como lo es la fe y la integridad, que nos ayuda a vencer cualquier prueba y aún mismo el sufrimiento, sabiendo que estas 2 cualidades hacen que Dios tenga preparado algo mejor para nosotros en medio del sufrimiento. Que Dios tenga allí una bendición poderosa aún en medio del sufrimiento. Eso hace que Dios y en Él no hay despropósito, sino propósito. Por eso, como en Dios hay propósito, Dios le duplicó todo lo que tenía. Amén. Entonces, ¿de qué vale la pena? ¿Qué usted logra? ¿Qué puedo alcanzar yo cuando ando con ese sufrimiento, con ese dolor, y no como, y no duermo, tengo insomnio, y trato mal a los demás, y ese sufrimiento allí, un dolor? ¿De qué nos sirve?
de nada. Nos ayuda a nosotros la fe y la integridad, porque Job fue un análisis de su vida. Usted sabe que Job tenía ¿cuántos amigos? 3 amigos. 3 amigos. Y los amigos llegaron a Job, no lo reconocía, estaba feo Job y agoso. Y los amigos se acercaron. En la primera visita se acercaron los amigos. No, chico, que vamos a decirle a él si mira cómo está. 7 días, 7 noches se sentaron con Job y no hablaron palabra alguna porque le vieron que estaba mal Job. Y se fueron, la acompañaron, al menos la acompañaron. Cuando vuelven a venir, ellos allá se prepararon. ¿Viste a Job, chico? Dios mío, mano, sin nada. Se le fue a la mujer, todos los hijos se murieron. Quedó sin nada, mísero, perdió todo. Y aparte de eso, ya gozo. Y no solamente eso, perdió su privilegio. Hay algunos que dicen, cuando yo estaba en el mundo, cuando yo era mundano, me iba mejor. Así que se fueron los 3 amigos de Job. Eso lo pude ver yo. Se fueron los 3 amigos de Job y empezaron a analizar a Job. ¿Qué pensáis? Dice uno al otro. Eso es que pecó. Eso es por el pecado. Chico, ¿quién sabe qué hizo Job? Tan santo que se va a dar Job. Tan bueno que se va a dar Job. Eso fue que hizo algo grave, malo. Y Dios los castigó. Y ellos estaban analizando las causas de perderlo todo y la causa que si pecó o no pecó. Ellos analizaron todo. Después que analizaron todo, vámonos para Quejoc, y se fueron para Quejoc. Cuando llegan a Quejoc, meten a Job en la conversación, en el análisis. En el análisis hablan mal de Job y mal de Dios. Y Dios se le aparece a ellos y le dice, si no quieren que le vaya peor que Job, busquen animales, hagan sacrificio a Dios para que Job ore por ustedes. Y dice la palabra que así lo hicieron y se salvaron. No critiques el sufrimiento de otro. No juzga el sufrimiento de otro. No hables del sufrimiento de otro, por favor. No lo haga. No hable mal de Dios, mucho menos. Porque Dios lo escucha todo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pecó, ¿viste? Y qué santo. Hermano, cuidado. Y viste que se ve perfecto. Cuidado con hablar. No murmure. Porque sí le pasó a María, no la que está aquí ahorita. María, la hermana de Aarón y de Moisés. ¿Viste a Aarón? ¿Viste a nuestro hermano? Esto de esta mujer cusita, ¿de dónde salió? ¿Dónde salió esa cosita? Y Dios, para Dios Moisés era el más grande, el más manso de toda la tierra. Para Dios Moisés era el escogido para hablar con Moisés cara a cara. ¿Quién era María? Y se atrevió. Y Dios puede hablar a través también por nuestra boca, por nosotros. Y Dios escuchó. Moisés,
Voy a hacer algo, mijo. La hermanita tuya está hablando mal tuyo. Oh, Señor, perdona, le va a salir lepra para que aprenda. Y le salió lepra, se vio leprosa, llagosa. Cuidado con el sufrimiento de otros. Así que estos amigos analizaron todo como hacemos nosotros, ¿verdad? Que analizamos, vamos a reunirnos, ¿viste la cosa? Trae cuernos, matemática y todo, esto es igual a pecado, esto es igual a castigo de Dios, esto es igual. Hermano, deja esa libretica, por favor. ¿Ah? Entonces van allá donde está Job. Job, nosotros hemos pensado, ¿por qué te vino esto? Y Dios estaba escuchando. Eso muestra que en el sufrimiento, los que analizan y argumentan acerca del sufrimiento, pueden venir ideas equivocadas, pueden venir ideas erradas, y a Dios no le pareció bien. Entonces, cuando ellos aparecen allá donde está Job, hacen los sacrificios, Job los perdona. Dios los perdona. Pero es increíble porque hay 3 oraciones. Desnudo salí del vientre de mi madre. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Adoró a Dios y sea el nombre de Dios bendito. Luego intercede por sus llagas. Mire bien. Cuando adoró y bendijo a Dios, Dios no hizo nada por Job. Si me siguen la escritura, no hizo nada por Job. O sea, él perdió todo, llagoso. Entonces él allí, no hubo despropósito en su boca, se postró y adoró a Dios. Y después lo bendijo. Y Dios no hizo nada ahí por él. Por eso que he llamado allá en Santiago capítulo 5, verso 11, el paciente Job. Porque Dios no hizo nada en ese momento por Job. Luego él intercede por sus llagas. Dios mío, si me duelen estas llagas. Cada vez están más grandes estas llaguitas, Dios mío. Ay, siento que me voy a morir, ni para fuerza tengo para espantar las moscas. Y si viene el perro a lamer, me lo dejo porque, ay, Dios mío, y se echaba tierra y tierra. Quizá para que los samuros no se lo comieran. Yo creo que a los samuros no les gustó tampoco esas llagas. Tampoco Dios hizo nada en esa intercesión. Pero cuando intercede por sus amigos, que lo perdona, intercede para que Dios lo perdone, entonces Dios decide sanarlo y duplicarle la bendición que tenía para él. Amén. No, yo no le hablo a esa hermana como Condorito, ¡plá! Yo no lo perdono, no lo paso, no la paso. No diga más eso. Si quieres que Dios te bendiga, aunque no lo pases, aunque te caiga mal, aunque no lo pueda ver porque te hizo algo, usted debe interceder por ellos, perdonarlo y decirle: Dios, perdónalo, porque la bendición de Dios viene para ti. Dios va a hacer algo grande a favor de ti. Amén. Les tengo una mala noticia. Ya se pasó la hora. Continuamos el domingo que viene. No se lo pierda, es una bendición del Señor. Esto trató con mi corazón de una manera especial. Vamos a estar sobre nuestros pies y vamos a orar.